Buenas tardes a todos mis hermanos. Que Dios les dé pues mucho entendimiento, les dé sabiduría a todos, especialmente también a los que hoy nos acompañan. Si tenemos hermanos, amigos que nos acompañan por primera vez, pues todos son bienvenidos a este servicio de adoración. Yo en lo personal, como siempre, no me canso de darle gracias a Dios por darme esta gran oportunidad de poder pues presentar algo que Él mismo me da, algo que Él mismo me pone en mi mente. Así lo hacía en el Viejo Testamento y lo sigue haciendo hoy, poniéndonos cosas en nuestras mentes para que me ayude a conocerlo más, que me ayude a ir comprendiendo más a Dios y también a la misma vez que cada uno de ustedes podamos pues ir conociendo más y más al Señor, porque aunque ustedes no lo crean, hay personas que pueden pensar que lo conocen, pero no lo conocen. Hay personas que pueden creer en su mente que Dios anda con ellos y Dios no anda con ellos, pero ellos creen, ¿verdad? Porque así ellos piensan. El apóstol Pablo, a lo que me refiero, dice unas palabras que me llaman la atención. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo acerca de conocer más a Dios. Dice Filipenses capítulo 3 y en el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si observan claramente, dice, a fin de conocerle, ¿verdad? Y es ahí donde yo quiero enfatizar mi estudio, mi predicación. El apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo, quisiera yo conocerlo, quisiera yo entender esta naturaleza de Dios, quisiera yo participar de estos padecimientos, de estos sufrimientos que Él tuvo en su muerte. El apóstol Pablo estaba diciendo algo que mucha gente no entiende. ¿Cómo es que Pablo quiere padecer de la muerte de Cristo? ¿Cómo es que este hombre está diciendo que quiere conocer ese gran poder que es la resurrección de su muerte? Y a lo que voy con esta escritura es que yo hace 2 semanas les dije o puse un video que me llamó mucho la atención. Ahora últimamente hay muchos que a veces nos metemos a ver al Face y ponemos ahí a ver quién está poniendo mensajes o cosas así. Y pues ahí de repente ponen videos y me llamó la atención un video. Yo digo que este teléfono tiene cosas buenas, pero también tiene puras burradas.
puras tonterías. A la mayoría de la gente le gusta ver las burradas, puras tonterías, no un mensaje positivo que le llame la atención. Y lo que estaba diciendo estos dos hombres, le dice, no sé si eran predicadores, yo no sé quién era, pero le dice uno al otro: oiga, Señor, ¿no considera usted que Dios fue muy severo el haber expulsado a Adán del jardín del Edén? Y el otro dice: ¿severo? Contesta él: severo. Este polvo, este ser que del polvo vino, desafió al ser más poderoso del universo, al omnipotente, al omnisciente, lo desafió. Cuando le había dicho claramente Dios al hombre que si llegara a comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, debería de morir. Y sin embargo, al día siguiente todavía pudo abrir los ojos para ver y le vistió. Y eso se llama gracia. Y las consecuencias que vinieron a través de ese pecado, y que fue a causa de este ser que está condenado y malo. Entonces dice, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que en el mundo cristiano la gente no conoce a Dios y nosotros tampoco nos conocemos. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. Así dijo el hombre. Me llamó mucho la atención ese video. Las personas en el tiempo de hoy consideran que piensan que Dios es muy severo. Consideran que Dios castiga muy fuerte a la gente. Todos nosotros sabemos y entendemos que el mandamiento de Dios es al hombre, fue obedecer o morir. No hay otra regla. Obedeces o te mueres. Porque así está establecido, que la paga del pecado sea la muerte. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Eso lo podemos entender desde que empezamos a estudiar la Biblia. Pero siempre nos damos cuenta que podemos ofenderlo. Podemos inclusive practicar un pecado. Entre nosotros mismos podemos hacernos altivos y pelearnos entre nosotros, y todavía nos damos cuenta que el Señor nos da un día más de vida. Eso se llama gracia. Se llama un favor que el hombre no se merece. Tú ves todo el mundo que peca y ofende y Dios, sin embargo, no hace nada al respecto. Parece que no hace nada al respecto porque estamos viviendo en un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia. Y nosotros debemos de entender muy bien ese estado en que nos encontramos. Porque esta escritura que vamos a leer lo dice muy claramente en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mas aún nosotros, ¿verdad? Nosotros aún siendo pecadores, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El hombre piensa que Dios es muy duro. Y entre más el hombre piensa que Dios es muy duro, parece que más nos hundimos en el deleite del pecado, más y más. Como que decimos, es muy duro, mejor no lo hago. Es muy fuerte lo que Dios me está pidiendo, mejor me voy a disfrutar del pecado. Pero deben de saber, o yo debo de entender, que Dios tiene un límite. Y que no importa si vives 20, 30, 40, 50 años, tarde o temprano, lo que tú sembraste vas a cosechar. ¿Qué piensas que Dios es muy duro? ¿Qué piensas que Dios es muy fuerte para contigo? Tus deberes como hombre, tus deberes, tus responsabilidades como cristiano, de negarte a ti mismo, de cargar esa cruz que Dios te ha puesto, si es que quieres ir en pos de Él, ¿consideras que es muy duro eso? Bueno, llegará la hora, porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, del 7 al 8, dice muy claramente el fruto de cada quien lo que va a merecer. Como digo, no importa la edad, te va a llegar. En Gálatas capítulo 6, versículos de 7 al 8, dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, quizás mi mensaje es decirle al hombre: si tú crees que Dios es duro, espérate lo que te va a venir.
Porque tú, al considerar que Dios es muy duro, no obedeces. Dices, no, pues yo no obedezco porque es muy duro. Pero sin embargo, el fruto de tu carne, tarde o temprano, te va a llegar. Ya sea ya que te mueras, ya sea que ahorita ya estás teniendo problemas porque estás practicando o sembrándole para la carne y te das cuenta del terrible o las tribulaciones que vienen por consecuencia de vivir en la carne y sus resultados. Yo quiero entender este comportamiento de los hombres o el comportamiento de los hijos. Quisiera explicarle algo, un mensaje a los jóvenes. Estos jóvenes que ya me pueden escuchar, no hablo de niños de 5 años, hablo de jóvenes de 6, 7 años para arriba. Quisiera explicarles una escritura que está en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, y vamos a leer ahí el del versículo, creo que es del 1 al 4. Nomás para que ustedes vean lo que pasaba antes en el Viejo Testamento. En Mateo 15, ¿verdad? El versículo del 1 al 4, dice la palabra de Dios así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió y le dijo, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Así ya no se ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Quisiera yo entender este mandamiento. O sea, en el Viejo Testamento lo que yo entiendo es que si tu hijo no te honraba, si tu hijo te maldecía, si tu hijo era un hombre rebelde, en el Viejo Testamento, y no se arrepentía, ¿sabes lo que tenía que hacer el padre o la madre? Ponerlo en medio del pueblo y apedrearlo hasta la muerte. Mátalo. Ese tipo de personas no van a tener éxito en su vida, no van a sobrevivir. Mátalo, acaba con él. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué lo quieren matar? Porque esta persona va a dar muy mal ejemplo a los demás. No tiene sentido guardar un punk o un amo ahí porque va a hacer mucho daño en el futuro. Eso era en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento esa era la ley. Mátalo. Pero los hombres lo dejan vivir. Los hombres lo dejaron vivir. Lo concientizaron, lo apapacharon. Hoy hasta los llaman deshabilitados, bipolares, enfermos. Y ahora tenemos un problema con la juventud. Ya no sé, hermano, yo no estoy diciendo que mates a tu hijo ni nada. Yo no estoy diciendo nada de eso. Adviérteles. Advierte las consecuencias de sus hechos y su futuro que viene adelante. Eso es lo que hacemos predicando, advertir nada más. Tarde o temprano te das cuenta si Dios es muy duro o fuiste un insensato o una persona que no entendió nada de lo que Dios quiso decirte. Si hoy veo un joven que no está poniendo atención a sus clases, que no está poniendo atención a lo que le viene en su futuro, ese joven va a traer muchos problemas a él y a los demás. Yo quiero entender que nosotros como padres de familia lo único que podemos hacer es advertirles. Hey, es tu futuro, no es mío. El día de mañana que seas pues no sé cómo decirte, inútil a la sociedad, entonces todo lo que tú estás haciendo es tu propio, lo que tú estás haciendo. Pero quiero decirles, hermanos, que eso estaba en el Viejo Testamento. Yo me acuerdo cuando estaba joven, yo no quería ir a la escuela. Yo cuando acabé la primaria, a mí la primaria se me hizo muy dura terminar la primera. Para mí la primaria era un terror. Todos me hacían bullying. Tercero, cuarto, quinto, todo el mundo me hacía bullying. Una vez llegué y le dije a mi mamá que por qué me había puesto Camilo. Me dijo, ¿por qué? Pues me dicen Camilo Panzadilo. Siempre llegaba agüitado en la escuela y me peleaba mucho. Y cuando ya terminé mi primaria, yo ya no quería ir a la escuela. Ya no quería ir a la escuela. Y me fui de vago. Y una vez mamá me llevó al mercado. Y miramos un señor tirado ahí en la calle con barbas y esos que con las pastillas que toman o el alcohol, el cerebro se les borra el té. Y cuando íbamos caminando, yo me le quedé mirando al señor, mi mamá también. Y me dice, mamá, ¿viste ese hombre? Yo, imagínate, 10 años. Sí, así vas a ser tú como él. ¿Por qué? ¿Por qué yo? No, tú no quieres ir a la escuela. Eso termina, no quieren ir a la escuela, no quieren aprender. Yo no quiero acabar como él. Pues si no quieres acabar como él, más te vale que vayas a la escuela.
porque vas a terminar como él. Y sí, mi madre me daba unos muy buenos consejos. Advertirles es todo lo que podemos hacer a los jóvenes después de que ya empiezan a razonar, ya empiezan a entender. La disciplina es cuando están chiquitos, pero ya después de 10 años es razonar con ellos nada más, es platicar y poner el ejemplo. Y porque tú no le puedes decir a tu hijo, hijo, yo no quiero que vayas a fumar tú, y el cigarro tú lo traes enfrente. Ese es el peor ejemplo que le puedes dar. Hijo, yo no quiero que tú tomes, y te ve la 24 ahí en tu refrigerador tomándola. Es el peor ejemplo que le puedes dar al hijo. Al hijo no le gustan las palabras, le gusta ver. Tú eres su modelo, tú eres su héroe, ellos quieren verte a ti. Y tú lo que tienes después que hacer es advertirles. Así que yo me pregunto, ¿quién es el hombre que desafía al Todopoderoso y al Eterno Dios? Es polvo. Así también nosotros, los hijos, yo creo que estamos ahorita como los hijos están como nosotros con Dios. Estamos desafiando a Dios. Queremos que nuestros hijos se disciplinen, pero nosotros no queremos disciplinarlos. Los desafiamos. ¿Y por qué los desafiamos? Porque creemos que somos algo. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice la palabra de Dios así, Gálatas 6, 3. Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así es que quiero empezar a conocerme. Si tú te crees que eres algo, no eres nada. Somos nada más polvo, es todo lo que somos. Y como digo, el tiempo dará la razón y traerá sus consecuencias a cada uno de nosotros. El hermano Carlos me estaba platicando allá en Moctezuma de un joven que muchos lo conocen. Yo lo conocí también. Cuando lo vi a este joven, pues es joven, es un hombre joven todavía. Yo lo vi terminado. Parece que las drogas le hicieron demasiado daño. Y me platicaba el hermano Carlos que cuando eran jóvenes y el hermano Carlos tomó este camino, él se burlaba del camino que el hermano había tomado. Se burlaba de ellos. ¿Qué están haciendo ahí? Y ahora fue y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Y es una realidad. Este hombre está acabado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no entendió que era eso, nada más que polvo. Y es una cosa que cualquier ser humano puede ver. Los resultados de las personas. Mira lo que le pasó a este chavo. Y otros ya están muertos. ¿Qué es el motivo o qué es lo que nos hace creer algo? ¿Qué es el motivo por cual el hombre se enaltece? Yo tengo 58 años y voy a tratar de sacar mi deducción. ¿Qué es lo que te motiva para que te exaltes? Bueno, cuando uno es joven, lo que nos mantiene altivos o exaltados es sus pasiones. Cuando llegamos a la adolescencia, todo queremos hacer por la girlfriend o el boyfriend. Vivimos apasionados a muchas cosas y emocionados sentimentalmente, andamos a todo vuelo. No nos importa lo que digan nuestros padres, no nos importa nada. Todo lo que nos importa son las pasiones. Durante esas pasiones podemos empezar a levantar muchos vicios. Cigarros, cerveza, drogas. Empezamos a levantar muchos vicios. Eso es lo que nos enaltece. Es lo que nos hace vivir. Vamos a la high school bien vestidos, que con ropa. Todo eso es pura pasión. Y cuando esa etapa se termina, ¿qué es lo que nos enaltece después? Después viene el bienestar económico, las posesiones materiales, lo que tenemos. Todo eso nos hace sentir que somos algo. Pero como dije hace poco, o leímos la Biblia, no somos nada. Pero aún con todo eso, no dejamos de ser polvo, como dice la Biblia en Génesis 3:19. Vamos a leerlo, Génesis 3:19, para que todos recordemos quiénes somos, qué somos nosotros los seres humanos. En Génesis capítulo 3 y en el versículo 19, dice,
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo regresas. ¿Quién puede creer eso? Somos problema, somos nada, y aún así Dios mira tu estado. Aún así, con todo lo que eres, desobediente, no obedeces a Dios, vives una vida carnalmente y todavía Dios o ve algo en ti. En el Salmo capítulo 8, también me gusta mucho ese Salmo, capítulo 8 y versículo 4, dice el salmista unas cosas que me llaman mucho la atención. Salmo capítulo 8 y el versículo 4. Salmos 8:4. Digo, podemos empezar en el 3. Cuando vio tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y del Hijo del Hombre para que lo vistas? Cuando vemos las maravillas de Dios, el mundo, el universo, el salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué somos? Nada. Así que cuando el hombre carnal se dé cuenta de su estado, o cuando veamos hacia dónde nos dirigimos, entonces vamos a empezar a conocer a Dios. O sea, si usted no se da cuenta de su estado, de su peligro en que se encuentra, que si usted hoy muriera y no está arrepentido, ni anda viviendo con el Espíritu, anda en la carne, si usted muriera hoy, usted prácticamente tendría muchos problemas con el Creador. Cuando uno empieza a conocer mi estado, entonces empiezo a invocar a Dios con angustia. Empiezo a entender lo que Cristo dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Empezamos a comprender que todo lo demás que está es en vano y que lo mejor que puede estar uno es estar más cerca de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 5, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 5, dice, ahí va, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Voy a repetir estos dos versículos porque son la base de mi estudio y mi predicación. Si usted dice a Dios que usted conoce a Dios, ¿verdad? Pero usted ni estudia en su casa, ni predica el Evangelio, ni se junta con sus hijos a estudiar, a hablar de Él en ustedes. Si a ustedes nunca les importa invocar el Espíritu Santo durante toda la semana, y vienen aquí y toman la cena, y es todo lo que hacen, usted es mentiroso. Usted no está guardando la verdad. Usted no está obedeciendo ni conoce a Dios. Usted sigue viviendo en un estado carnal. Es todo lo que está haciendo. Así lo dice. Si yo digo que lo conozco, pero yo no guardo sus mandamientos, usted es un mentiroso y la verdad no está con él. ¿Y sabes qué pasa con un mentiroso? La muerte. No sé cuándo, pero le va a venir la muerte. Porque sabemos que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, cuando yo guardo su palabra, yo trato de guardar su palabra. En mi mente, no guardarla, sino obedecerla. Entonces, ese es el deseo que quería el apóstol Pablo, de alcanzar a padecer o sufrir por la muerte de Cristo, porque ahí está el amor, porque ahí está la madurez que todos sabemos cuando estamos en Él. Cuando empezamos a aborrecer este cuerpo de muerte, empezamos a conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, no es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero, enviando a su Hijo por amor a nosotros. De la misma manera, debemos amarnos unos a otros. Cuando entendamos que Dios me amó,
no por mis obras, no porque haya sido un hombre bueno, porque eso es imposible, sino me amó por el estado que yo estoy, el estado en que me encontraba. Era basura, era un polvo, nada. Y que Dios me ha dado la oportunidad de estar en esta gracia es algo que debemos de apreciar. Pero como digo, si usted no conoce su estado, va a ser imposible que un alcohólico salga de su error. Si un alcohólico no reconoce que es alcohólico, ¿quién le va a ayudar? Nadie, no lo reconoce. Yo tenía un tío que siempre me decía que él podía dejar el alcohol cuando quería. No es cierto, se murió de cirrosis hepática, no sé qué se les hace el hígado. Pero ellos, los alcohólicos, dicen, no, yo lo dejo cuando quiera. No es cierto, eres un alcohólico. Y no estás reconociendo tu error, pues ¿cuándo lo va a decir? Y es igual con todos nosotros. Si no reconocemos nuestro estado, entonces no podemos comprender la gracia de Dios. Y ahí es donde fallamos, donde nos altivamos, nos exaltamos y no nos amamos. Dios nos ha dado una promesa, hermanos, que viene por su gracia. Hoy vivimos por su gracia. Hoy vivimos en esa gracia. Tú dices, oye, ¿por qué no se acaba el mundo? ¿Por qué el mundo ya no, si hay tanta tontería en el mundo y tantas religiones tan falsas y mentiras, ¿por qué no se acaba el mundo? Porque vivimos en la gracia. Porque estamos bajo la gracia. El Señor dice, yo permito, pero también va a poner su límite. Y porque vivimos en su gracia, es ese favor que no nos merecemos. Porque somos lo que somos. ¿Pero por qué? ¿Crees que Dios tuvo... Esa es una pregunta que yo le hago a usted, hermano o hermana. ¿Usted cree que Dios tuvo gracia en usted? ¿Qué vio en usted? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué dice usted, Dios vio gracia en mí? Porque yo puedo entender quizás a Abraham. Dios tuvo gracia en Abraham. ¿Por qué? Porque Dios miraba a Abraham como un hombre de fe. Un hombre, cuando Dios llamó a Abraham, hermanos, dejó su familia, dejó su parentela. Abraham escuchó nada más la palabra de Dios y tuvo gracia a Dios con él. Fue un hombre de fe. Puedo entender a Noé. Dios tuvo gracia en este hombre porque Dios iba a destruir completamente el mundo. Pero todavía miró a este hombre Noé. ¿Y qué hizo Noé? Advirtió y predicó la palabra de Dios en aquel tiempo, donde él y su familia se salvaron y todos los demás murieron. ¿Por qué? Porque Dios tuvo gracia en este hombre. Podemos hablar también de Moisés. Me puse a pensar en la vida de Moisés. ¡Wow! 3 millones de judíos tras de él. ¿Cómo es posible que este hombre pudo soportar tantas personas que le hablaban a un lado? Y vemos cómo Dios lo escogió precisamente a él para que fuera el libertador. Y Dios tuvo gracia. Yo quisiera que ustedes se pongan a pensar, ¿acaso usted es como Abraham? ¿Usted es como Noé? ¿Usted es como Moisés? Tuvo gracia con Rahab, la prostituta. Una mujer que se dio cuenta de que este Dios que había hecho o destruido a todos los enemigos de Dios, ella escondió a los espías, porque ella confiaba más en el Dios Jehová que en sus dioses de Canaán. Esta mujer, hermanos, nos demuestra una mujer de fe grandísimo, cuando le dice, ¿qué van a hacer cuando vengan y me destruyan? Y no vayan a destruir mi casa, y le dijo, pone un listón rojo. Y tuvo gracia. Cuando Esther pasa al frente para que el rey le pusiera el bastón, Esther pudo haber sido muerta, porque la ley era que no podías entrar a interrumpir al rey, al menos que el rey te levantara el bastón o no sé qué, y te permitiera pasar. Y tuvo también Esther gracia para con Dios, para defender a su pueblo. Y así tuvo gracia con todos los apóstoles y todos los primeros cristianos. Todos ellos fueron justificados y fueron bendecidos en la gracia que es por el Hijo. ¿Por qué Dios halló gracia en ti, hermano? ¿Qué es lo que vio Dios en ti? Es algo que debes de ponerte a pensar. ¿Por qué Dios no me ha destruido? ¿Por qué no me ha matado todavía? Porque el pecado es la muerte. ¿Por qué lo sigues desafiando? ¿Por qué sigues practicando ese pecado y piensas, es que estoy en la gracia, no pasa nada? Acuérdate, este hombre le preguntó que Dios había sido muy severo porque había pecado. Y él le dijo, ¿severo? La advertencia fue muy clara. Si tú vas a pecar, vas a morir. Y cualquiera que nosotros entendamos que si yo peco, el resultado de este pecado es la muerte. Y que si yo, por ejemplo, cometiera un pecado ahorita y Dios me fulmina, es justo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero tú te sigues riendo o nosotros nos seguimos burlando y dices, ay, no pasa nada.
puedo seguir haciéndolo sin ningún problema. Puedo seguir perdiendo el tiempo, puedo seguir derrochando el tiempo y no puedo comprender lo que dice Dios. Por eso es que esa es la pregunta que yo les hago hoy. ¿Qué Dios ve en ti para que estés en este estado de gracia? En Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios así. Primera de Juan capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. A veces que vemos que muchos de nosotros queremos que el mundo nos conozca. Aquí Pablo o Juan está diciendo a los cristianos, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Pero aquí parece que muchos quieren que el mundo los conozca. Quieren que el mundo, yo quiero ser como el mundo, yo quiero andar como todos andan en el mundo, por sus pasiones, por sus deseos carnales. A veces miro que hay hermanos que no sé qué les pasa. Suben videos al internet para que, ahí con su cervezota, ahí para que los vean. Y estoy, si verdaderamente quieres ser una persona del mundo, ¿qué tienes que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver con Cristo esa persona? Nada. Pero sí les gusta embarrar a toda la iglesia. Porque cuando dicen, él va a tu iglesia, sí. O sea, ya andaba en la barra aquella número 8. Esa es una verdadera vergüenza. Y tú dices, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás en la gracia. Pero acuérdate que el tiempo va a dar sus resultados. Eso, hermano, no creas que va a fallar. No pienses que va a decir, es que Dios puede cambiar a la última hora. Dios no es un Dios de variación. Él no va a cambiar nada más porque tú digas que va a cambiar. Lo dice muy claramente, Él no hace excepción de personas. Y como digo, el problema que nosotros estamos teniendo es que no queremos vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No la queremos. ¿Quién quiere alcanzar el amor de Dios? Es demasiado, es muy fuerte el sacrificio. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice la palabra de Dios claramente cuál es la gracia de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice así. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cómo puedo yo entender esta escritura? Dice que ya conozco la gracia de Dios. ¿La conoces? Yo te pregunto, hermano o hermana, ¿usted conoce la gracia de Cristo? ¿Cuál es la gracia de Cristo? La gracia de Cristo es que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Amor a quién? ¿Hacia quién? Hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros que estamos aquí. Su gracia fue que por amor a mí dio la vida por mí, para que yo fuera rico. ¿Rico en qué? Rico en buenas obras, rico en sabiduría, yo sé, rico en entendimiento. Eso es muy importante para cada uno de ustedes, que deben de saber que esa es la gracia de Dios. ¿Y tú cómo la aplicas en tu vida? ¿Cómo podemos entender esto para nosotros? Que nosotros, teniendo tanto trabajo, teniendo tantas cosas que hacer siempre, estamos dispuestos a sacrificar unos por otros. Estamos dispuestos a predicar, a hacer lo que se tenga que hacer por la gracia de Dios. Yo esta mañana le decía a Dios, Señor, ponme a trabajar. Si hay personas que quieran conocer la verdad, yo voy. Tú sabes que yo voy. Cueste lo que cueste, yo voy a predicar la palabra tuya, Señor. Así es que esa es la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es muy claro. Es muy claro y muy sencillo. Ayer
Pues volvimos a ver la película de los 10 mandamientos. Y me pongo a pensar yo tantas cosas de lo que pasó ahí. ¿Por qué esto? Porque tiene mucho que ver con nosotros. Esa historia de la salida de los judíos de Egipto tiene mucho que ver con nosotros. Si podemos comprender y conocer a Dios, tiene mucho que ver. Los judíos, 430 años esclavos. Ahí vemos en la película, que es lo único que podemos ver, cómo los trataban. Golpeados, atormentados, sufriendo. Pero parece que no aprendieron nada. No aprendieron nada. ¿Por qué? Porque querían regresar otra vez a Egipto. Y Esteban se los dijo. Esteban, antes de morir, le dijo a los judíos en Hechos 7:39. Hechos 7:39. Esteban le dijo a los judíos lo siguiente. Dice, en Hechos 7:39 dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Yo quisiera, y espero que todos lo entendemos, porque si te vas a 38 dice, este es aquel Moisés, cámbiale a Cristo, nomás cámbiale a Cristo. Este es aquel Cristo que estuvo en la congregación en el desierto. Aquí está, estamos en el desierto. Este es Cristo, no lo vemos, pero sabemos que Él dijo que donde estén dos en mi nombre, yo estaré ahí. Dice, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, es el predicador. Este es el monte Sinaí. Vienes a escuchar mandamientos. Cada vez que usted viene a la iglesia, venimos al monte Sinaí. ¿A qué? A escuchar mandamientos. Escuchar mandamientos. ¿Me explico? Y luego dice, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida. Dice, al Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, les dio palabras de vida, mandamientos de vida, el cual nuestros padres no quisieron obedecer. Aquí estamos nosotros ahora. Aquí estamos ahora nosotros diciéndole Esteban a nosotros, y ahora nosotros estamos aquí y no queremos obedecer, sino que le desechamos, y en nuestras mentes, porque el corazón es la mente, siempre lo hemos enseñado, se quieren volver ¿a dónde? A Egipto. ¿Se quieren volver a dónde? Al mundo. O sea, tú no estás avanzando espiritualmente. Ya tienes más de 15 años dentro de la iglesia y no te veo ni una pizca de avanzar espiritualmente. Sin embargo, te veo que andas más en el mundo. Aquí estas personas, aunque estaban en el desierto, en sus mentes regresaron a Egipto, ¿sí o no? En sus mentes. Tú físicamente te estás regresando al mundo. Ya no es en tu mente, ya es con todo y cuerpo, porque el mundo está allá a la vuelta de la esquina. Pues yo no sé si sigues diciendo que Dios es muy duro. Yo no sé si sigues pensando y digas, es que es muy duro. Yo no sé. Yo lo que sé es que tú como polvo no puedes desafiar al gran omnipotente. Querían regresar a Egipto y lo hicieron. Hermanos, Dios nos ha dado un regalo muy grande a nosotros. Un regalo muy grande. Y está dispuesto a dárselo a todo aquel que lo quiera. Y lo dijo en una manera bien hermosa. Cuando dijo, ¿qué padre si su hijo le pide un pan? Fíjate bien lo que dice. ¿Qué padre si su hijo les pide un pan, le dan un hueso? ¿Y qué padre si su hijo les pide un vaso de leche, les dan un escorpión? Fíjate lo que dijo. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, continuad, dice, si le piden al Padre, Él les dará el Espíritu. Es un regalo grandísimo. Cuando se bautiza a la persona, le digo, ¿sabes qué? Dios te acaba de dar el Espíritu, ¿qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer con el Espíritu de Dios? Se queda uno pensando, sí, pues no sé. El Espíritu quiere vivir, quiere crecer, quiere desarrollarse. Dios te ha dado el primer pago para que participes de su naturaleza, para que aprendas a entender lo que dijo Pablo. Imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo, para poder entender un poquito de ese sufrimiento. Pero no quieres. ¿Por qué? Porque oigo problemas. Oigo problemas que los hijos no quieren, que los padres no quieren.
Oigo problemas, porque como oigo juzgo, dijo Pablo, o dijo Cristo, como oigo juzgo, y mi juicio no es mío. No, pues fuera el mío, ¿a mí qué? Pero simplemente observo que muchos de nosotros, como padres de familia, somos culpables, ya que no guiamos a nuestros hijos en ese espíritu. Dios te ha dado un regalo. En Efesios capítulo 1, hermano, del 13 al 14 lo dice muy claramente. Es una escritura que siempre le enseño al estudiante que Dios le ha llamado. Y dice Pablo en Efesios 1, en el capítulo 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros sabemos y entendemos la verdad de Cristo, que es el evangelio de nuestra salvación. Vivir para el evangelio, por el evangelio, o muérete. Creíste en vano. Así dice Pablo. Lo creímos, lo obedecimos y fuimos sellados con esta promesa, que son las arras de nuestra herencia. ¿Qué importa si eres de África y no tienes dinero? Eres muy pobre. ¿Qué importa si vives en Nueva York en una mansión grandísima llena de joyas? Si tienes el Espíritu y vives por el Espíritu, es la mejor herencia que Dios te va a dar. Es la mejor herencia. Esa es cuando yo entendí, dije, wow, qué justo es Dios. Si Dios le da el Espíritu a un hombre de allá de África donde no hay trabajo y vive por el Espíritu, es un hombre muy, muy contento. Sale en la mañana a cazar, se encuentra un cuervo, lo pela y se lo come y es feliz, le da gracias a Dios en su oración. Si es una persona que está millonaria, eso no le importa, primero es Dios, el dinero es otra cosa. La herencia, las arras, el propósito que Dios me ha dado es el primer pago de esta sabiduría y de este entendimiento, de poder conocer esa naturaleza, hermanos, de poder entender un poquito más allá de la muerte o de lo que viene más adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, el Señor nos ha dado una promesa muy grande y debe ser de alegría. Me acuerdo muy bien antes de que muriera el hermano, 82 años, 83 años. Un martes llegó bailando el hermano, muy feliz. Decía, hermano, las cosas que estoy viendo es algo grandísimo. Y yo le decía, hermano, pues ¿qué está viendo? Mira, hermano, si yo me muero ahorita, dice, yo entro a mi descanso, y yo voy a estar dormido. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿entienden esta escritura? Porque lo primero que tenemos que hacer es huir de la corrupción que hay en el mundo. Con eso los dejo y también les invito a reflexionar en esta predicación que Dios me dio. Dios no es duro. Lo que pasa es que tú estás cayendo por tu pecado. Él no es duro. Tú estás ahorita bajo la gracia. Y si seguimos confiando y confiando que no pasa nada, al rato el resultado va a ser el mismo. Que Dios los bendiga. Vamos a entonar este himno de invitación que se ha escogido. Si hay una persona, como siempre, que no ha obedecido el Evangelio y quiere ser más que polvo, pues pásale al frente. Pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación. Ponemos de pie, por favor.